En Tuxtepec, Oaxaca, no sabemos a ciencia cierta cómo era la celebración patronal a fines del siglo XIX. Lo que sabemos es la manera en que el fandango o huapango se llevaba a cabo allá por 1883. En los bailes, la raza española asiste previo convite y danza. Las mulatas concurren a los bailes de tarima, llamados guapangos, para los que no se necesita de su convite, pues basta colocar una tarima, banca o sillas, y colgar faroles en una enramada o jacal descubierto y hacer algunos disparos o quemar cohetes al comenzar la noche. Esto para que todos se den por invitados. En estos bailes, la raza indígena no baila, pero asiste a ver bailar. En los huapangos, los instrumentos empiezan a tocar algún sonacillo popular y los cantadores, las más de las veces, improvisan sus versos análogos a la situación del ánimo, comenzando uno y otro y repitiendo los demás en coro. Hay sones en que sale a la tarima una sola bailadora, que se releva con otras, y otras más hasta que para de tocar el arpa, flauta y guitarra o jarana. Todos los hombres que en estos guapangos se encuentran tienen derecho de galanear a las bailadoras, y estas galanerías consisten en ponerles un sombrero, atarles una banda u otro objeto, pero cuando concluye el son, van por su prenda, entregando a la bailadora una moneda de oro o de plata, que llega a pesar, algunas veces, 1 onza. Felipe Matías Velasco, el virtuoso amante de Tuxtepec, en una entrevista con Fernando Paredes Porras, dijo que durante el porfiriato, en la finca de El Yucal, administrada por María del Refugio Garay, se cultivaba la yuca para obtener harina, y que había un trapiche, de donde se obtenía aguardiente y piloncillo, yéndole a la empresa muy bien, pero que en 1898 llegó la peste de viruela, diezmando a los trabajadores. Ante estos descensos, los deudos pidieron a San Juan intercediera por ellos, y como por un milagro, la peste desapareció. Al llegar el 24 de junio, la fecha del patrono, la señora Garay les recordó la deuda que había con el Bautista, y como pago de manda, hicieron 9 rosarios al anochecer, siendo el último en la enorme playa que circundaba la finca y que hoy rodea la cervecera. Cada peón llevó una jicarita llena de flores con un cirio en el centro, que encendieron rezando, y que colocaron en el agua como una ofrenda que la corriente se llevó. La gente de Tuxtepec vio todo desde la ribera y les llamaron las estrellas de luz. Año con año se repitió esta acción, a la que se sumaron los habitantes de la villa, que esperaban el paso de los cirios para soltar también los suyos. Curiosamente, en Tlacotalpan, Veracruz, la costumbre de encender cirios era parte central de la celebración de la Virgen, que precisamente se llamaba de la Candelaria, porque en sus inicios se encendían candelas a su alrededor. En ambos casos se trata de deidades del agua, pues la Virgen de la Candelaria, patrona de Tenerife, es una virgen marinera, y San Juan es el señor de las aguas fluviales, dado que en el río Jordán bautizó a Jesús de Nazaret con este elemento. Dice el cronista de Tuxtepec, Felipe Matías, que en 1909, en vísperas de la Revolución, se interrumpió la celebración y se retomó hasta 1912. El jefe político, Rodolfo Pardo Sánchez, invitó a la ciudadanía a rendirle culto al patrono, proponiendo que no fueran jícaras iluminadas, sino embarcaciones decoradas con flores, pendones coloridos y papel picado, y que cada embarcación llevara música y a las muchachas más guapas del pueblo. El decorador del pueblo, Fermín Hazas, convirtió la playa del Yucal en un enorme taller. La nave que abriría el esperado paseo estaba llena de enormes muñecos de cartón y tela llamados mojigangas. Seguía el segundo chalán, donde irían San Juan Bautista y las autoridades eclesiásticas, y luego un sinfín de embarcaciones asignadas a la Standard Free Company, Cámara de Comercio, Sociedad Mutualista, Trabajadores de Carga Blanca y Alijadores, la Escuela y Banda de Guerra del profesor Salazar y las autoridades municipales. En 1926 se volvió a suspender la fiesta por la famosa Guerra Cristera. En 1929, a un año de ser elevada de villa a ciudad, siendo precisamente municipal Enrique Vélez, animó al cura de ese tiempo y a la ciudadanía a retomar la hermosa festividad, ahora con los músicos del pueblo, los cuales eran la banda municipal de Víctor Manuel Hoyo, la lira tuxtepecana de Juan Silva, el alma india de los hermanos Castillo, entre muchos otros más.
En esos tiempos de riqueza bananera y ganadera, Tuxtepec era un pueblo ribereño de segunda importancia, ya que los centros económicos y comerciales eran San José Papaloapan, también conocido como El Lule, y Loma Bonita, Oaxaca. Un aire caribeño era compartido con países como Cuba y Puerto Rico. Del río provenía la vida, el sustento, la fiesta y todo lo habido y por haber. En la fiesta se expendían sabrosos bocadillos propios de la región. Asimismo, siendo un pueblo pluvial y fluvial, estaba comunicado con Alvarado, Tlacotalpan, Tlacojalpan, Cosamaloapan, Otatitlán, Chiltepec, Jacatepec, Amapa, Texas, Valle Nacional y otros, quienes formaban una sola cultura con expresiones compartidas muy caribeñas, sin faltar, por supuesto, la presencia de indígenas que preferían pasar desapercibidos. Dice Felipe que la mejor celebración a San Juan se dio en el año 1930, organizada por el matrimonio formado por Isabel Rangel y Rafael Flores. Ellos tenían una deuda con el patrono, pues, en mayo anterior, la señora Isabel viajó a Otatitlán a visitar a sus familiares con el motivo del festejo de la Santa Cruz, y a los pocos minutos de arribar, falleció. La familia de Tuxtepec fue a su encuentro. Depositaron su cuerpo sobre un catre, como era la costumbre, y la pusieron en una lancha para traerla por el agua. La cubrieron con flores y comenzó el retorno. Los dolientes, todos apretujados, se sentaron en la popa, la pala y los corredores de la embarcación. Ya casi llegando a Tuxtepec, la difunta se incorporó y la gente, muy espantada, se tiró al agua. Todo terminó en alegría, con la promesa de pagarle a San Juan el hermoso milagro de resucitarla. Las celebraciones posteriores se llevaron a cabo con la participación de familias altruistas, que costeaban lo principal de las fiestas, estableciendo un verdadero padrinazgo. En 1932, la fiesta del 3 de mayo, en honor al Cristo Negro de Otatitlán, fue celebrada en la ciudad de Tuxtepec, frente al Señor del Desgravío, ya que en 1929 a 1931, algunas personas serrucharon el cuello de la escultura, le quebraron un pie y una mano e intentaron incendiarlo con petróleo. En esa década, Tuxtepec vivió una intensa actividad agrarista y sindical, permeada por las ideas socialistas y comunistas. Las marchas y manifestaciones en la ciudad están ampliamente reseñadas en las fotografías de la época, en que se observan banderas rojinegras o blancas, con la hoz y el martillo. A ello contribuyó bastante un clero atento a los caprichos de los encumbrados, pero alejado de las necesidades de los pobres, tanto mulatos como indígenas. Vino de esta manera un anticlericalismo de la población que afectó a la celebración popular de las fiestas patronales. En el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, Tuxtepec padeció una inundación. Cuando la población se recuperó, el clero le dio más importancia al suceso reciente y la celebración de San Juan Bautista pasó a segundo término. En la década de los años 50, llegó la televisión a Tuxtepec, primeramente a la casa de la familia Trejo y Pérez Aguja. El atractivo invento absorbió la voluntad, el tiempo y a veces la poca fe de los tuxtepecanos, deslumbrados ahora ante el nuevo portento. Las formas de comportamiento promovidas por la ingeniosa máquina provenían de patrones y modelos totalmente ajenos a la manera del ser de los cuenqueños. El racismo, tan en boga, encontró así el mejor bastión propagandístico, y la idea de la modernidad se convirtió en una aspiración legítima de los dirigentes políticos de la localidad, que vieron venir con muy buenos ojos una industrialización, cuyos resultados ecológicos y culturales se vienen lamentando en las últimas décadas. Personas nacidas a mitad del siglo XX narran que de los 60s a los 70s las fiestas patronales eran muy coloridas y llenas de entusiasmo, y que llegaron golosinas novedosas. Dicen que, en lo que hoy es la Cámara de Comercio, estaba una biblioteca, y frente a ella se realizaban torneos de cintas a caballo y en bicicleta, que había música de marimba y una tarima en cada esquina del parque, que había mojiganga, y que venía mucha gente de los alrededores, quienes dejaban sus caballos por la calle Guerrero, que había palo encebado, cochino encebado, carreras de encostalados, y misa donde los padres, entre ellos el padre Cuevas, llamaban a los tuxtepecanos a celebrar la fiesta patronal. Platican que los grandes bailes, con Milky Laure y la Sonora Santanera, eran celebrados en el Salón El Faro, precisamente por las fiestas patronales de San Juan. Un evento importante y promocional para todos los niños era la doctrina a la que asistían de tarde en tarde,
siendo estimulada su asistencia por medio de boletitos que se canjeaban por dulces, golosinas y juegos mecánicos, esto durante las fiestas de San Juan. También se coincide en que, a principios de los años 70, se inició la pavimentación de la calle frente a la catedral y se remodeló el parque. Opinan que, con ello, se creó un obstáculo para el manejo de los caballos que corrían de la Casa Verde hacia arriba y que la gente dejó de dar vueltas en el parque. La fecha coincide también con la fuerte intervención de la Comisión del Papaloapan, por medio de la pavimentación de las calles, construcción de escuelas, hospitales y el derribe de casonas aún rescatables. Durante los años 70 y 80 llegó a Tuxtepec una ola enorme de profesores de primaria, provenientes de los más remotos y disímiles orígenes. El Instituto Nacional Indígena, voz autorizada del gobierno federal en materia indígena, tenía cierto camino recorrido en este tema, y la corriente que prevalecía era la del desarrollo y modernidad que deseaba sacar al pueblo de su ignorancia y atraso. Para esta generación de profesionistas, la lengua castellana, las buenas maneras en la mesa, la higiene, la ropa decente, lo urbano, el teléfono, la cultura griega, el norte próspero, la electricidad, la lectura y el cemento eran valores indispensables para el progreso, mientras que lo indígena, lo jarocho, lo rural, eran sinónimos de atraso y de ignorancia. También llegó una gran oleada de ingenieros a dar clases en los recién inaugurados institutos tecnológicos. Sería equivocado afirmar que las personas que llegaron tenían una identidad bien definida. Llegaron de distintas partes del centro, norte y sureste del país, pero a la vez, por la época que les tocó vivir, todo apunta a que sufrían las mismas crisis de identidad en sus lugares de origen, y en última instancia se trató de un desarraigo de sus patrias chicas, esperanzados en una vida más próspera que en sus terruños. Sin embargo, al llegar aquí, ni asimilaron la cultura jarocha ni pudieron conservar la propia, dando lugar a una adaptación mutua, en que lo jarocho se vio modificado en la medida en que lo norteño también lo hizo. Para realizar los trabajos de construcción de la presa Temazcal y Cerro de Oro y toda la infraestructura carretera, industrial y educativa derivada de ellas, el gobierno de la República instaló en el barrio del Castillo las oficinas de la Comisión para el Desarrollo del Papaloapan, o por sus siglas, CODELPA. Las personas que llegaron quedaron deslumbradas por el colorido de los huipiles indígenas, tanto zapotecos como de la región, y fueron promotores para su aceptación en la Guelaguetza por parte de los extranjeros. Así, paulatinamente y con previas adaptaciones, las mujeres mestizas y afrodescendientes jarochas comenzaron a portar los huipiles como un emblema de distinción, clase y elegancia social. Ellas fueron quienes las llevaban a los eventos de sociedad, como demostración de orgullo, tolerancia y rescate cultural de lo oaxaqueño, y como emblema de identificación con el pueblo en los actos políticos y sociales de relevancia. A las muchachas guapas se les encomendó darles un ramo de flores al visitante principal y enseguida echarle el brazo. Nacía de este modo, en todo el estado de Oaxaca, el edecanismo indígena, dirigido al acompañamiento de los altos funcionarios. Con ello, la estética indígena pasó a ser patrimonio de las clases acomodadas, y al mismo tiempo, lo jarocho, a nivel mental y emocional, pasó a ser percibido como algo común, gastado y hasta ajeno, dejándolo como propio de Alvarado, Veracruz y Tlacotalpan, lo que incluía las casas de teja, los embalses, la mojiganga, la versada, el rejillado y los guapangos, es decir, la fiesta de San Juan. Algunos tuxtepecanos, por su parte, enviaron a sus hijos a las escuelas de fuera y, los que se quedaron, entraron en contacto con una visión diversa suya, que era la de sus profesores. En los 80s, poco quedaba de las fiestas, y en pleno auge de las consolas, se avisoraba ya el disquete, cuyas luces y sonidos cautivaron de nueva cuenta a los tuxtepecanos. En 1910, la población de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, era apenas de 5.500 habitantes. Para 1950, se contabilizaron 19.500, de los cuales 5.800 vivían en la cabecera y 13.700 en la zona rural. Pero los centros comerciales eran San José Papaloapan, Palo Gacho y Loma Bonita, Oaxaca. 6 años atrás había ocurrido una de las muchas inundaciones, una de las cuales se había llevado parte de la hoy Avenida Reforma, y a raíz de este suceso, previo amarillismo mediático, se creó la Comisión del Papaloapan, encargada de regular las avenidas del río para generar energía eléctrica y detonar
el desarrollo regional. Nadie dijo que desde antes de esa inundación ya estaba en estudio la construcción de las presas y que el evento fue un pretexto hábilmente aprovechado por las compañías constructoras, pues la recién creada Comisión Federal de Electricidad estrenaba en 1944 la hidroeléctrica de Ixtapantongo. Ello era parte de la Revolución Verde, impulsada desde la Fundación Rockefeller para introducir el monocultivo, la hibridación de semillas, la mecanización del campo, el regadío, así como la utilización masiva de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. La idea central era convertir a la cuenca del Papaloapan en productor de materia prima y sus habitantes en consumidores de productos industrializados, ya que desde 1941 la Nacional Financiera adelanta estudios y negociaciones para encauzar el capital nacional extranjero hacia el desarrollo de la industria cementera, vidriera, química, del acero, fertilizantes, azucarera, carbonífera y maderera. Con este propósito, se construyó la presa de Temazcal, en Tuxtepec, una fábrica de papel, una de azúcar, un beneficio de arroz y otro de barbasco, procesadoras de piña en Loma Bonita, y uniendo a toda la región una impresionante red carretera, sanitaria y educativa. El tren, el barco y la carreta fueron cosa del pasado, ante la naciente actividad de transporte camionero que en Cerro Machín hacía confluir los caminos de la Sierra Juárez y nutría de madera a la papelera, llevando y trayendo personas y mercancías de Tuxtepec a Oaxaca y viceversa. Para 1980, la población tuxtepecana se había triplicado y para 1990, fecha en que la Comisión del Papaloapan cerró actividades y se asentaba la fábrica de cervecera, Tuxtepec tenía 110,000 habitantes. Es en este periodo, cuando llegan personas de todos lados, la época en que el Tuxtepec jarocho caribeño inicia su desaparición, para dar lugar al Tuxtepec multilingüe. Es aquí donde se pierde la fiesta, para dar lugar a la crisis de identidad, que caracterizaría a San Juan Bautista Tuxtepec en los próximos 30 años. Más de medio siglo transcurrió, con una fiesta entre vigorosa y tambaleante. La televisión se volvió de colores, se diversificó la radio, llegaron los tocadiscos, las rocolas, las consolas, la música disco, el reggaetón, entre otras cosas. El fútbol se metió en la sangre de los feligreses. Los gobernantes inventaron la flor de piña y expulsaron a todos los jarochos de la Guelaguetza. Una parte del clero se fanatizó, negando la fiesta. La política absorbió la moral de la gente. El progreso contaminó al río Papaloapan. La industria lo volvió innavegable. Se taló la selva y llegaron las grandes tiendas departamentales, entre otras cosas, a generar empleo, pero también a desolar los pulmones de la errática urbe. La ciudad se cubrió de cemento. Se inventó el diezmo de los constructores al municipio. Llegaron las máquinas, las computadoras y otros aparatos electrónicos. Para 1990, la fiesta patronal estaba reducida a la celebración de una misa, algunos novenarios y procesiones casi privadas. Sin embargo, en los tuxtepecanos originarios, que a partir de allí serían una minoría en su propia tierra, quedaba un rescoldo, una pequeña flamita ardiendo dentro de su pecho, el recuerdo de su fiesta patronal, celebrada a lo largo y ancho de un siglo intenso y pertinaz. Quizá por eso la fiesta cuenqueña sobrevivió y vino desde atrás con fuerza renovada. Una mañana de 1996 se observó en el río Papaloapan una horrorosa mortandad de peces a causa de la contaminación fabril, causando alarma general. Se culpó a la recién instalada cervecera, pero esta recargó sobre el ingenio López Mateos, quien a su vez arrojó la responsabilidad sobre la fábrica de papel, y entre todos culparon a la mancha urbana con sus desechos automotrices y fecales. En ese mismo año, el entonces director de la Casa de la Cultura de Tuxtepec, Oaxaca, el ingeniero Roger Merlín Arango, y la promotora cultural Rocío Morteo Tenorio, organizaron el primer festival Que Viva y Reviva el Son, ligado con dicho río. De esta manera, vincularon e hicieron visible a los jaraneros, arpistas, decimeros y familias soneras de la cuenca del Papaloapan oaxaqueño, que una cultura oficialista había decidido ignorar. Pocos años después, se creó el Festival Cultural del Papaloapan, cuyos objetivos son, entre otros, preservar la identidad cuenqueña, teniendo al río como columna vertebral de las acciones. El caso es que se planeó un paseo por el río para hacerle una ofrenda y de este modo visibilizarlo en la conciencia de los tuxtepecanos, quienes ya le habían dado la espalda décadas atrás. Al intentar navegar, nos dimos cuenta que era tan delgado su cauce que las piraguas quedaban atoradas por la cantidad de residuos industriales. Se han depositado ofrendas de luz, paseos festivales, oraciones y en fin cantidad de voluntades,
Sin embargo, la ceguera de la clase política ha mostrado más apatía que buena fe. Por su parte, la Iglesia Católica mostró cierto interés a partir del año 2008 por el destino del río, ligado a la fiesta de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. En 2011 y 2012 se organizó el paseo del patrono por el río. Sin embargo, tal conducta parece en perspectiva más interesada en conseguir legitimación por el derribe del antiguo templo. A la fecha, ha dejado de lado todo interés por el río y centrado su preocupación en la construcción de un nuevo edificio de dimensiones bastante grandes. De cualquier manera, la ritualidad de las salutaciones, el paseo de pendones y los fandangos con floreo de tarima se abren camino poco a poco. El obispado de Tuxtepec intenta fortalecer esta expresión brindando a veces los espacios rituales, o mejor dicho, reconociendo una cultura viva que reivindica su herencia. Sin embargo, algunas madrinas de las fiestas patronales son reacias y todo parece indicar que esta será la línea para los próximos años. La participación gubernamental, inicialmente entusiasta, al final de los vaivenes políticos se volvió marginal y hasta apática. Y salvo raras excepciones, los medios de comunicación son indiferentes a la fiesta. Asociaciones culturales como el Flamenco, la Cuenca Vive, Casa de la Décima Cimarrona y la Tallera Colectiva aportaron sin protagonismo alguno su granito de arena. Fotógrafos como Eder Andrade, Héctor Aguilera, José Pérez y Gil Lira han ido documentando parte del acontecer. Grupos folclóricos como Animada Fate Gen y Taucayi son decididamente colaborativos al igual que los padres de familia. Músicos tradicionales como Soneros del Papaloapan, Carretoneros, Flor de Caña, Alebrijes, Diapasón, Los Primos, Yacatecutli y otros participan con gran entusiasmo. ¿Sería sano para todos una teneduría civil muy amplia que trabaje coordinadamente? La columna vertebral de la fiesta patronal de San Juan Bautista seguirá siendo el paseo de pendones y las salutaciones, pero se van integrando otras expresiones culturales que por un lado reconstruyen y actualizan el patrimonio cultural festivo propio de los cuenqueños y por la otra incorporan nuevos elementos como los encuentros de poetas, narradores, cantantes y danzantes. Resaltemos que la comunidad itzmeña a últimas fechas ha tomado como propio el protagonismo de San Juan Bautista y lo celebran con gran optimismo. Parece que la fiesta de San Juan va permitiendo poco a poco reconstruir y potencializar el entramado cultural de esta tierra tuxtepecana, tan fértil y pródiga en imaginarios individuales y colectivos. Un plan que tenga la cultura como columna vertebral y por esqueleto a los derechos humanos generará una ciudad resiliente, incluyente y sostenible. Pero la historia demuestra que no podrá haber jamás ciudad sin un río totalmente saneado. Cualquier otro intento está condenado al fracaso, como también lo demuestra la historia. Es el agua, el problema y la solución de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Con ella se relaciona el problema de los socavones, la inestabilidad acuífera, las enfermedades y muchos otros. El río puede y debe tener el valor de piedra toral que tuvo desde la antigüedad, y más ahora, cuando la tecnología tiene un alcance nunca antes visto.